En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todavía estamos ahí, seguiremos por ahí durante buen tiempo tal vez. Estamos viendo, queriendo poner las bases para nuestro entendimiento de las Escrituras. Y si tú entiendes obviamente las Escrituras lo que hacen es llevarte a fe, a tener fe. La fe viene por el oír la palabra, pero ese oír implica que puedas tú meditar en ella, pensar en ella, reflexionar en ella. ¿Y cómo podemos hacer eso si no entendemos? Entonces estamos revisando Génesis de una manera un tanto como sermón expositivo, pero a la misma vez también como una clase, ¿no? Como una clase donde se puede enseñar algunos puntos, como por ejemplo las divisiones, los temas principales, cómo está dividido Génesis. Y a estas alturas usted ha leído Génesis ya 2 semanas, ¿no? 15 días ha leído Génesis del 1 al 11. ¿Cuántos lo han hecho? Génesis del 1 al 11. 1. ¿Cuántas veces lo leyó, hermano? 1. Ya, al menos 1. Henry, también. 1 nomás. Ya, está bien. ¿Quién es más? A ver. Jonathan, Elsie, hermano Arby. ¿Quién más? Ah, qué bueno. Mira, Miguel y Nail. ¿Quién más? A ver. La hermana Margarita. Mariela. Oh, qué bueno. ¿Quién más? A ver, por favor. Recién se da cuenta. Y Florcita, la hermana María Rivera. ¿Por aquí? Hermana, ok, excelente. ¿Y los demás? Por favor, pónganse pie y afuera ya. Hermanos, no es broma, tienen que leer. ¿Qué pasó? A ver, los del coro, ¿quién ha leído? ¿Los músicos han leído, por favor? Hermanos, no es broma, no es broma. En esta semana debieron haber leído Yada es la única. Debieron haber leído, por favor, no es broma. No es broma. Si una orden tan pequeña, que en realidad es para ustedes, no puede ser 15 versículos. A ver, saca tu cuenta nomás cuánto tiempo has pasado en el celular. Es bastante tiempo, ¿no? Entonces, por favor, para esta semana hay plazos, si no la puerta del reino de los cielos se va a cerrar. Esta semana, por favor, lean. Otra vez, mira que no salimos de Génesis 1 todavía. Estamos viendo los orígenes, estamos viendo los inicios de la revelación de nuestro Dios. Hemos visto cómo es que el Génesis está dividido. A estas alturas todos lo saben. Está dividido en dos secciones fundamentales, principales. Estas 2 secciones principales tienen subsecciones y tiene 4 subsecciones cada uno. ¿Se acuerdan, no? La primera división va del Génesis 1 al 11. Y tiene que ver ahí con la creación, tiene que ver con la caída del hombre, tiene que ver cómo es que la maldad del hombre comienza a multiplicarse y cómo es que luego es dispersada esa humanidad y su maldad, ¿no? Dentro de ello está el diluvio de Noé. Pero cuando ya pasamos a Génesis 12 encontramos la historia de los primeros patriarcas o los patriarcas. Comenzando con Abraham, aunque por esa época también está Job. Siempre hemos repetido y no está de más hacerlo para que todos sepan lo mismo. Coges el libro de Job y lo puedes poner ahí por la época de Abraham, porque son contemporáneos. Usted lo encuentra en el medio y entonces piensa que Job está adelante y entonces Abraham está atrás, Moisés está más atrás que Job, y tenemos una idea equivocada. No, Job fue escrito es contemporáneo del libro de Génesis, pero por la parte de Génesis 12, donde comienza la historia de Abraham. Ahí paralelo están yendo. Algunos creen que se conocieron. Otros de repente piensan que no, pero de todas maneras a Job el Señor se le revela también. Él conoce a nuestro Dios y conoce a su Redentor, por el cual él cree que va a vivir para siempre debido a su fe en ese Redentor. Pero en Génesis entonces comienzan la historia de los patriarcas desde el 12 hasta el 50. Abraham, Isaac, Jacob y José.
aunque la línea del Mesías, de nuestro Cristo, no va por José, de todas maneras, la vida de José es muy importante en la revelación de nuestro Dios. La línea de nuestro Señor Jesucristo no va a ir por José, va a ir por el cuarto hermano o el cuarto hijo de Isaac. ¿Quién es? Diré, el cuarto hijo de Jacob. ¿Quién es? Judá, exactamente. Pero Génesis termina con la historia de José y el pueblo de Israel dentro de Egipto. No estaban en Canaán, en Egipto. Y todo eso tiene implicaciones. Pastor, ¿eso son historias simples? No, son historias que tienen propósitos fundamentales que necesitamos nosotros conocer a través de poder estudiarlo. Entonces, eso hemos estado observando. La semana pasada, entonces, nos hemos encontrado que el autor de la palabra de Dios, pues obviamente es nuestro mismísimo Dios, lo hemos visto así, pero ese Dios que se ha revelado es personal, decíamos ayer, ¿no? Ese Dios que se ha revelado es personal. ¿Qué significa que sea personal? A ver, les explico más o menos, porque después incluso hasta veremos ese Dios trinitario, ese Dios trino, pero un poquito para aclarar la idea. Deberíamos decir que Dios es una persona, ¿no? Deberíamos decir así. Dios es una persona, no es una fuerza, como decíamos la semana pasada. Pero si decimos que Dios es una persona, vamos en contra de la revelación de Dios, porque la Biblia dice que Dios es uno, pero en la deidad, la esencia divina, la naturaleza divina, la esencia divina, que es una, la comparten tres personas. A saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que comparten una misma esencia divina. La esencia divina es una sola. Por eso decimos, tenemos un solo Dios. Pero ese Dios es tres, ¿no? No son tres dioses, porque si fueran tres dioses, tenemos una persona Dios, o sea, Dios, una persona aparte, una segunda persona Dios con una naturaleza divina aparte, y una tercera persona Dios con una naturaleza divina aparte. Hay personas que pueden llegar a pensar así, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice es que hay un solo Dios. La naturaleza divina es un solo Dios, la naturaleza divina en el universo es uno solo. El ser Dios, esa esencia divina es uno. Pero la Biblia también nos dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y ahí entonces nos vuela la cabeza, ¿sí o no? Nos vuela la cabeza, porque para nosotros una persona es una persona y entonces ¿cómo una persona puede compartir una misma esencia? Es que no estamos tratando con un Dios inventado como el Dios de los incas, por ejemplo. El Dios de los incas era Inti. El Inti es el sol, que la semana pasada recordamos, porque los pueblos estaban desordenados. En ese tiempo creo que los tiahuanacos estaban todo ahí desordenados, viviendo de una manera desordenada, y entonces el Dios Sol, el Dios Inti, envía a Mamaoclio con Manco Cápac. Y Manco Cápac creo que es Ayarmanco, es su nombre, ¿no? Ayarmanco, está volviendo ya a mi mente la escuela nueva. Ayarmanco, y entonces con ellos fundan, pues, en el Cusco todo el imperio incaico, y si mal no recuerdo, ellos expulsan o toman a los tiahuanacos, creo que tiene que ver esto. No sé, en fin, por ahí. No me acuerdo muy bien. Pero entonces, miren ustedes, ellos, aquí hay una deidad que es el Dios Sol. Ellos pensaban que el Sol era Dios, ¿no? Pero en las Escrituras nosotros no se revela este Dios, el Dios creador del universo, no se revela como una sola persona, sino se revela como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que Dios es una persona o Dios es persona. Tendríamos que poner, hermanos, Dios es una persona que piensa, una persona que habla, una persona que razona, una persona que tiene voluntad, tiene intelecto, tiene emociones, ¿no?
atributos de ser una persona, es relacional, diríamos. Pero al ser tres, ya profundizaremos un poco más en ello más adelante. Al ser tres personas, entonces no decimos que Dios es una persona, sino decimos que Dios es personal. A eso me refería la semana pasada cuando dije que Dios es personal. ¿Qué significa? Que no es una fuerza, sino es personal. Es decir, cada ser de la Trinidad son personas. Son personas. El Padre es una persona. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza. Como los naturalistas o los materialistas quieren hacernos creer e incluso han pensado desde el pasado. No, Dios es una fuerza en el universo hay una fuerza y entonces esa fuerza es la que controla todo, pero es una fuerza, no tanto controla, sino es una fuerza al azar. Y entonces los ateos dicen que todo el universo vino, toda esta complejidad es producto del azar, es producto de la casualidad, es producto de que como esa fuerza no piensa, es solamente una fuerza, no es una persona, es solamente una fuerza. Entonces los eventos que se están dando, las leyes físicas y químicas y biológicas y matemáticas las leyes del universo se están dando por el azar, se están acomodando por el azar y entonces si es por el azar nada tiene sentido. Tú y yo hemos llegado a la existencia y ¿a dónde vamos a llegar? Solo hemos evolucionado y punto. No hay sentido en nuestras vidas. Como dijimos la semana pasada, yo puedo ir y matar al hermano Ángel. ¿Quién me puede cuestionar? ¿De dónde viene la moralidad? ¿De dónde viene el hecho de que es malo o no está bien que yo pueda matar a Ángel? Un perro puede matar a otro perro. Un león puede destrozar a otro león o a otro animal y no tiene ningún problema. Tú y yo cada vez que hacemos algo malo, sentimos un dolor, una culpa. ¿De dónde viene eso? ¿De una fuerza? ¿De una fuerza impersonal en el universo? No. Nosotros creemos que no es así. Y cuando abrimos Génesis dice, en el principio Dios estaba presente, Dios creó, hizo algo. Y dijimos la semana pasada que Él es entonces personal, pero también dijimos que este Dios, en estos primeros capítulos de Génesis, revela que esos caminos que Él tiene son perfectos, que Él no tolera el pecado, no soporta el pecado y Él traerá juicio en contra del pecado. Eso lo hemos visto. Y para de una vez entrar al tema del día de hoy, pero mira tú también que al momento de abrir el libro de Génesis, nosotros observamos que Dios se revela a sí mismo. No es que nosotros lo buscamos. No es eso. Él mismo se revela. No es que ha dejado, Él se ha escondido. Y ahí escondido ha esperado que el ser humano comience a buscarlo para que lo pueda encontrar. No es así. El Dios de Génesis no es un Dios que es descubierto por los hombres. Los hombres no lo descubren. La ley de la gravedad lo descubrió el hombre, ¿no es así? Comenzó a investigar, a buscar y la ley de la gravedad, ¡fum! Mira, encontraron incluso sus valores, la velocidad de la aceleración incluso de la gravedad, la sabemos ahora exactamente. Conocemos muchísimo respecto a ello, pero es algo que el ser humano mientras estuvo caminando hizo sus observaciones, hizo su investigación y entonces se topó con algo que ya existía. ¿No es así? Y dijo, wow, quedamos impresionados con todas estas verdades, con esta ley y sus aplicaciones, ¿no? ¿Por qué es que nosotros, si hacemos un brinco, volvemos a tocar a la tierra? Bueno, pues la gravedad tiene que ver, la ley de la gravedad tiene mucho que ver ahí, ¿no? Y está relacionado incluso también para su aceleración con nuestra masa y todo eso. Pero, hermanos, el Dios que nosotros vemos, que encontramos en las Escrituras, no es un Dios que el ser humano está buscando, sino es un Dios que se revela a sí mismo.
No es descubierto por los hombres que reflexionan sobre la naturaleza, sobre las cosas y luego lo postulan. No es así. El Dios de Génesis no ha sido descubierto por los hombres que están tanteando de manera ineficaz como para averiguar quién es Él, quién es Él. No, el Dios de Génesis se revela a sí mismo al hombre. Él es el que nos trae su revelación. Él es el que se acerca a nosotros. Lo grandioso que Él es, Él mismo lo presenta. Y nunca se prueba a sí mismo en el libro de Génesis. Nunca dice, ¿saben qué? Por si acaso yo existo. No está dando una prueba. Él no se prueba. ¿Por qué? Sería completamente ridículo. Él lo que ha escrito de sí mismo, lo ha escrito en nuestros corazones, en los corazones de cada ser humano. En cada ser humano. Yo les preguntaba, ¿por qué nosotros sí tenemos problemas con matar cuando los animales no lo tienen? ¿Por qué? ¿Quién le ha enseñado eso al ser humano? Si somos producto de la evolución, bueno, pues en la evolución el más fuerte es el que predomina y por lo tanto, si tú me haces algún problema, pues te mato. ¿Quién pudiera cuestionar eso? ¿Quién lo pudiera hacer? Pero nosotros sabemos que cada vez que actuamos nuestro corazón está golpeando, aunque vamos en contra. Muchas veces de eso el corazón está golpeando, está golpeando, está golpeando, está golpeando, está golpeando. ¿De dónde viene eso? Bueno, nuestro Dios ha escrito, Él se ha escrito a sí mismo en cada uno de nuestros corazones y se ha revelado a sí mismo inequívocamente, lo ha hecho esa revelación en la creación. Y Él ya ha incorporado la prueba de que Él está ahí, de que Él es alguien que existe por toda la eternidad. Que Dios es real y es antes de la creación, antes de todo el universo. Y Él ha dejado en Génesis una prueba exacta de eso. Y al momento de levantar la mirada y observar podemos darnos cuenta de eso. Pero cuando abrimos Génesis, lo que el libro está revelando, lo que la palabra de Dios comienza a revelar es su mismísimo carácter. Su poder, su sabiduría, ya la vemos en el universo. Tú no necesitas la Biblia para hacer eso. No necesitas la Biblia. Si tú quieres ver cuán poderoso y omnipotente es nuestro Dios y eterno es nuestro Dios, mira entonces la creación. Sin necesidad de venir a ver las escrituras, puedes hacerte un científico, lanzar tu telescopio, tu telescopio de mucha potencia, pudieras hacerte un astrofísico y observar el universo y darte cuenta que el universo tuvo un inicio. De eso no hay duda en la comunidad científica. El universo tuvo un inicio. Y entonces, si tuvo un inicio, comienzas a pensar, comienzas a observar, ¿qué hubo antes de ese inicio? Alguien pudo haberlo hecho. Hay una ley que es completamente inviolable, hermanos. La ley de la causalidad. Si hay una causa, si hay un efecto, hay una causa. Eso no se puede violar. Y si el universo ha tenido, que es el efecto, todo lo que vemos, existe, debe haber una causa. Y esa causa está antes de que el universo pueda existir. Nuestro Dios, a través de la misma creación, ya ha revelado que Él está ahí. Pero cuando abrimos su palabra nos muestra sus atributos. ¿Quién es Él? Revela su carácter. Ahora, piensa tú en los nombres que Dios está comenzando a mostrar aquí en el libro de Génesis. Principalmente, recuerden que Él se manifiesta, claro, la palabra que encontramos en Génesis es Dios. ¿No? Dios. Pero Dios es Elohim. Bueno, eso explicaremos más adelante. Pero este nombre con el que Él aparece, luego Él se presenta más adelante en su revelación y dice cuál es su nombre. Yahweh, ¿no? Bueno, decimos Yahweh para el español, pero en realidad es YHWH, como lo conocemos al español, Jehová. Y ese nombre, el nombre del pacto con el cual Él se presenta, nos dice muchísimo acerca de Él. Luego encontramos títulos como el Todopoderoso, títulos como el Eterno, títulos como el Dios de Israel, el Dios de Betel, títulos como maravillosos, el Altísimo, por ejemplo, el Soberano, exactamente. Y todos estos títulos, lo que está haciendo las Escrituras al mostrarnos eso, es enfatizar las realidades muy importantes acerca de la revelación de Dios.
estos títulos con los cuales Él se presenta: Todopoderoso, el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Betel, el Altísimo, nos muestran tres verdades maravillosas acerca de nuestro Dios. Y lo primero es que la revelación de nuestro Dios es proposicional, hermanos. ¿Cómo así? Esto es importante, por favor, que puedas entender, importantísimo. Porque hemos estudiado en los que han llevado alguna vez en el colegio o en la universidad lógica proposicional, ¿no es así? Hemos escuchado acerca de ello. Hemos visto cómo es que las matemáticas pueden ser escritas con palabras y luego esas palabras, esas oraciones, esas proposiciones, tú puedes luego transformarlo en lenguaje matemático. Creo que en eso está basado también, pues, toda la informática que nosotros tenemos, que tú puedes a través de todas las palabras, las puedes codificar, las puedes ordenar de manera matemática y luego, bueno, pues con el sistema binario creo que es que se avanzó esto de la informática, ¿no, Anthony? ¿O estoy equivocado? Gracias por certificar, hermano. Pero, ¿qué nos muestra la palabra de Dios? Hermanos, mira, abre tu Biblia. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Oraciones. Las oraciones tienen sujeto y tienen predicado. Esa es la base de una oración, sujeto y predicado. Sujeto es la persona que actúa, que realiza la acción, ¿no es así? Y el predicado es todo lo que se dice acerca del sujeto. Entonces, lo que nosotros tenemos al momento de abrir la Biblia son proposiciones. ¿Te das cuenta? No preposiciones, es otra cosa. Proposiciones. Tenemos oraciones y al observar la revelación de Dios nos damos cuenta que esa revelación de Dios es proposicional en el sentido de que Dios nos habla y se nos revela a sí mismo. ¿Saben cómo? ¿Sabes cómo, hermana María? Con palabras. No, pastor, se me revela en sueños y en visiones. Y ya no lo hace así. Porque su revelación ha terminado. La palabra de Dios ha sido terminada. Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, claramente dice: aquel que aumente palabras a la revelación de Dios o que quite palabras de la revelación de Dios, su consecuencia es fatal. Infierno prácticamente dice. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Dios? Está cerrando su revelación. Él tiene muchas otras cosas que decir, sí, pero en su sabiduría, Él ha resuelto que a ti y a mí no nos debe interesar. Hay vida en otros universos, hay otros universos y hay otros planetas, hay de repente el primo hermano de E.T. ¿Dónde estará la familia de Alf? ¿De dónde ha venido? Alf es antiguo, ¿no? Los niños no conocen de eso. ¿De dónde ha venido? E.T. O Aliens de repente, ¿no? Creo que es una película última que ha salido, que se pelea con Depredador. ¿De dónde son alienígenas? ¿Habrá vida en otro planeta? Yo no estoy diciendo que sí lo hay, hermanos. Bueno, yo creo que no lo hay. Que nuestro Dios ha creado todo este universo tan grande, y entonces grande para mostrar su gloria, grande para mostrar su poder, su grandeza. Si este universo es grande, imagínese el Dios que lo creó. Por eso Dios hizo el universo grande. No, pero ¿por qué tan grande? Debe haber más cosas en otros lugares. No. Creó grande para que te des cuenta que Él es más grande todavía. No porque en otros universos, en otras galaxias pueda haber vida. No fue para eso. Es para que te deje con la boca así, abierta. Siempre lo ha hecho así. Cada vez que Él se revela, nos hace eso. Nos deja con la boca boquiabierta. El solo hecho de que siendo santo y siendo Dios muera por ti en la cruz, ¿acaso no deja tu quijada en el suelo? Es su característica. Yo no creo que haya más seres inteligentes como nosotros en el universo que nosotros aquí en el planeta Tierra. Pero si te preguntas, hay otras cosas de repente que Dios sabe, claro que lo sabe, pero no quiso decirnos porque no lo necesitamos.
El día que lleguemos a Él y estemos sentados bebiendo esa última copa de vino, ahí seguramente le preguntaremos, pues. Pero no la necesitamos. Pero lo que Él nos ha revelado en palabras, palabras objetivas. Si tú, por ejemplo, dices algo en un chat y luego otra conversación solamente así de palabra a palabra. Oye, pero yo te he dicho esto. No, tú me has dicho otra cosa. A veces entendemos una cosa por otra. Ah, no, pero yo te he dicho eso en el chat. Revisa. Y con el chat dicho, tú no puedes decir absolutamente nada. ¿Sí o no, hermano Manuel? Te mando la evidencia y no puedes cuestionarlo, ¿sí o no? Quedó registrado. Quedó establecido. Y Dios lo que ha hecho es, tomó a Moisés, con su Santo Espíritu, inspiró a través de Moisés a escribir su revelación, y así 40 hombres en toda la historia a quienes Dios tomó para escribir su revelación. Escúchame, para dejarnos proposiciones. Alguien me preguntaba, creo que fue en esta semana, ¿y cómo es que al final comiences a creer mucho más en las Escrituras? Con la matemática. Al encontrar proposiciones que no se contradicen, matemáticamente exactas. La revelación de Dios comienza con proposiciones, comienza con oraciones, porque Él nos ha revelado. Cuando Él ha decidido revelarse a sí mismo quién es, lo ha hecho a través de palabras. Claro, en el pasado, mientras la palabra de Dios fue escrita, Él se reveló a los hombres a través de sueños, de visiones, Él mismo hablando. Claro, eso ha ocurrido. Pero una vez que se selló en el libro de Apocalipsis, Dios ya dejó todo escrito. ¿Dios habló muchas otras cosas a Moisés? Sí, seguramente que los habló, pero lo que quedó registrado es lo que tú y yo necesitamos. Dios se reveló proposicionalmente a cada uno de nosotros. Se nos reveló a través, Él mismo se reveló a sí mismo a través de palabras. No es que los hombres hayan proyectado palabras acerca de Él. Él nos habló en palabras. Eso es lo maravilloso, hermanos. Por eso cuando te digo, ve y lee Génesis, te estoy diciendo, ve y lee de Dios. De la revelación de Dios. No, pastor, ¿qué necesito para ser fuerte? Necesito ayuno, pastor. Claro, sí, ya llegaremos al punto en donde vamos a ayunar. Pero no pienses que dejando de comer vas a ser fuerte espiritualmente. Que tu fe va a aumentar. Ah, pastor, necesitamos que nos impongan la mano y que temblemos. No, tonterías, no es eso. Lo que necesitas es conocer a Dios y entender que Él se ha revelado a través de palabras. Te gusta el celular y comienzas a leer memes, comienzas a leer publicaciones y todo eso, pero no quieres leer acerca de lo que Dios ha revelado. Entendamos, Dios, su revelación es proposicional. Lo hizo a través de palabras. En ese libro que tú tienes, Él se ha revelado. Pastor, pero esto no parece espiritual. Yo quiero otra cosa, pastor. Yo quiero palabra nueva, Señor. Oh. Quiero hablar en lenguas, pero hermano. Cuando me refiero a lenguas es otro idioma, porque no es el balbuceo. Lastimosamente en su ingenuidad, lastimosamente en su ignorancia y en su condicionamiento psicológico en el que entran muchos, practican, ¿no? Y que piensan que es palabra de Dios el hablar así, con palabras extrañas. Espérate, estoy hablando mal, no son palabras extrañas. Porque una vez más, cuando Dios se nos ha revelado, su revelación es proposicional y tú no encuentras ninguna oración en esas palabras. Cuando dicen que el Espíritu Santo les ha tocado y están comenzando a hablar cosas extrañas, no hablando, sino balbuceando cosas extrañas, hicieron un experimento en el que a través de escáneres, creo que resonancia magnética, comenzaron a mapear el cerebro. Y cuando una persona se comunica, cuando una persona está en una comunicación, por ejemplo, como en una conversación, o cuando estás en una conversación,
se activa áreas específicas del cerebro. Cuando vas a conversar con alguien, cuando estás hablando, en estos momentos que yo estoy hablando, estoy formando palabras en mi mente, hay ciertas áreas de mi cerebro que se están activando. Están muy activos. Pero cuando alguien comienza a hablar, esos balbuceos que creen que es hablar en lenguas, observaron que no se activa esas áreas de la comunicación y del lenguaje. Oh, interesante. Interesante. Es como... Y bueno, ahora apréndete pues lo otro, ¿no? Aunque suena chistoso, pues parece que repiten rabasaya a todo el mundo, ¿no? Y ahí le combinan con otras y no es comunicación. La revelación de Dios es proposicional. Son palabras. Eso libera mucho. Eso es maravilloso. ¿Por qué? No tengo que estar buscando sueños. No tengo que estar buscando en el cielo visiones. Oh, mira la mano de Dios allá. ¿Cuántos le dan amén? No tengo que hacer eso. Tengo que venir a la revelación que Él ha dado. Abre su palabra y lo primero que dice es que Él habló incluso. A través de oraciones creó el universo. A través de órdenes. Sea la luz. Sea la tierra. Sean los animales. Él habló. El sujeto, quien es Dios, completó su oración con palabras. El predicado. Lo vemos constantemente, sujeto, predicado y todo lo que al final una oración que se puede entender contiene. Lo vamos a encontrar. Él se reveló a sí mismo a través de palabras. Él nos habla en palabras. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios, Ronald? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Qué dices? ¿Cuántos quisieran escuchar? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios, Johan? ¿Sí o no? Pues abre tu Biblia y léala en voz alta. Es Dios hablándote. Tontamente queremos escuchar otras cosas. ¿Saben por qué? Porque leer implica esfuerzo. Y lo único que nos gusta es perder el tiempo con películas. Es más, si tiene subtítulos, elimínale el subtítulo. Ponle en español, de frente, no, más fácil. Si hay un libro, no tendrá con figuritas, puro letras. Los libros de teología aburren mucho a mucha gente. La Biblia aburre mucho a la gente porque no tiene figuritas. Pero mándala. Desde hace mucho tiempo, como siempre recordaba, en el pasado incluso hasta los chistes eran largos. Los chistes eran contados, tenía un inicio, una introducción y luego el desarrollo del cuerpo del chiste para que luego al final terminara con una conclusión, el remate y todos al final, ¡ja, ja, 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 ja! Ahora no, ahora solamente es una imagen, cada vez hasta los chistes se fueron acortando y ahora solamente necesitas ver una imagen y meme, ¡ja, ja, ja, ja! Y te matas de risa. Hasta eso se han acortado, ¿por qué? Porque nuestros cerebros cada vez más están enseñados a no pensar mucho o a la simplicidad. Pero cuando Dios dice, ¿quieres conocerme? Curiosamente, Él dice, aquí estoy con su palabra. Conóceme. Y al ser humano no le agrada eso. Siendo creyentes, ¿cómo es posible que no se lea Génesis en 15 días, del 1 al 11? Entiéndelo, Dios se ha revelado en palabras. ¿Quieres conocerlo? Lee. No, pastor, yo mejor una canción así con 4 acordes donde me pierdo y yo te adoro y te adoro, la música me toca. No. La revelación de Dios es proposicional, en el sentido de que Él nos habla y se nos revela a sí mismo a través de palabras. Ahí está su palabra. Inicia con palabras. Uno de los problemas modernos en la teología es la negación de que Dios habla. No, Dios sí habla. Y sigue hablando. Y ahí está.
No necesitas nueva revelación. Porque si tú escuchas una voz, ¿cómo sabemos que realmente esa voz es de Dios? No, porque ¿sabes qué, pastor? Cuando yo escuché esa voz y accioné, se cumplió sí o sí. Yo les hice una especie de broma al grupo de, no sé si eran los visiólogos o los voleigólogos, de uno de los dos. Creo que el viernes estaba lloviendo. Creo que en uno de los grupos hay de los que les gusta venir a jugar vóley, estaba en la mañana, llovía y de nuevo salía el sol, llovía, estaba lloviendo toda la mañana y entonces ellos querían jugar vóley. Entonces yo en son de broma digo, decreto que el sol se va, diré que la lluvia se va y el sol viene, algo así. Obviamente es en son de broma. Curiosamente al rato, hermanos, se va el sol, se va la lluvia, automáticamente ni bien decreto, se va la lluvia, viene el sol y el campo quedó sequito y en la tarde jugaron rico. Creo que fue el viernes o el jueves, no me acuerdo. El jueves creo que fue. Y de verdad salió el sol y entonces sales a ver y está despejado y el cielo brillante. Uy, pero toda la mañana estaba lloviendo. Ah, ¿se dan cuenta? El pastor ha decretado, alguien pudiera decir. Yo sé que acá no. Pero así es como comienzan a creer en esas casualidades o esas locuras, ¿eh? Piensan que de verdad alguien habló y entonces creó una realidad y el universo le obedece. Y hermanos, así es como se comienza a creer locuras. No. Yo no necesito que Dios me hable. O yo no necesito hablar incluso palabras nuevas. Yo necesito venir a las Escrituras y ver que Dios ya habló. Y si voy a hablar, tengo que hablar con las Escrituras. Dios sigue hablando. Desde el comienzo mismo, Dios ha resuelto ese problema diciéndonos cómo es Dios y cómo es que Dios habla y nos habla a través de palabras. Pero ese Dios que se revela en Génesis, que comienza su revelación en Génesis, no solamente es un Dios proposicional, es decir, que habla en frases y palabras cuando Él se revela. No es así, sino que no solamente es eso, sino que también, vean ustedes, es un Dios histórico. Volviendo al ejemplo de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos creían que el Dios Inti, el sol, entonces vio el desorden en la humanidad, vio el desorden que estaban haciendo los tinyahuarcos o tiahuanaco, creo que le decían en el pasado, o esos pueblos antiguos antes, prehispánicos, preincas. Entonces comenzaron ellos vio el desorden y entonces envió a Mama Ocllo y Manco Cápac. Ayar Manco se aparece con su esposa, bueno, Manco Cápac, ¿no? Se aparece con su esposa y comienza entonces, él les enseña a los varones, les enseña a cultivar la tierra, a cuidar ganado, a comportarse como varones, y entonces Mama Ocllo les enseña a las mujeres, bueno, pues a dedicarse a la crianza de los hijos y todo eso, ¿no? Pero tú retrocedes detrás de esa historia y tú lo que vas a encontrar es que aproximadamente Mama Ocllo y Manco Cápac aparecieron en el Cusco o en Cusco, por esas zonas de donde ahora es Cusco, aparecieron o existieron según el historiador, el Inca Garcilaso de la Vega, que si mal no recuerdo, en el año 1500 y tantos, o casi 1600, él escribió sus comentarios reales, ¿no? Porque él era un descendiente, un mestizo, un inca, pues un inca cuyos padres, si mal no recuerdo, eran españoles o algo mestizo, ya, no, en fin, no me acuerdo muy bien, 1600 creo. Pero él escribe y data aproximadamente la aparición de Mama Ocllo y Manco Cápac, si mal no recuerdo, en el año 1200 por ahí. 1200 después de Cristo. Nosotros vemos la historia. ¿Y qué había antes de Manco Cápac y Mama Ocllo? Tú no puedes encontrar una historia en Manco Cápac y Mama Ocllo, una historia comprobable, una historia conectada. No puedes conectarlo. No es histórico en realidad, solamente son mitos y leyendas que después, una vez que encuentras casi el origen, ahí terminó, ahí quedó todo. Pero el Dios que se revela en las Escrituras, hermanos, no solamente es proposicional, eso es maravilloso, es histórico. Pastor,
Nunca me ha gustado la historia en el colegio. Claro, yo sé, a algunos no les agrada, pero eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él se va a presentar, por ejemplo, como el Dios de Abraham, ¿no? Y luego se presenta como el Dios de Isaac, y luego se presenta como el Dios de Jacob, y así el Dios de David. Es decir, perdón, está pasando a través de personajes históricos. No está cambiando en el tiempo, no está mudando, es el mismo Dios que en la historia Él se ha revelado. El Dios de Abraham hace referencia a su experiencia histórica con Abraham. El Dios de Isaac hace referencia a su experiencia histórica con Isaac. Y así sucesivamente. El Dios de las Escrituras es un Dios histórico. Tontamente, escuché una vez decir a Guillermo Maldonado, estamos cansados que nos presenten a un Dios histórico. Necesitamos un Dios vivo. Necesitamos su palabra nueva y fresca ahora. ¡Qué absurdo! Necesitamos al Dios histórico. ¿Por qué? El Dios que nos conecte con el pasado, que no ha cambiado, que no ha mutado. No un Dios nuevo. El Dios de los testigos de Jehová es nuevo. 1840, 50, la nueva revelación que tuvieron, y entonces ahora conectados a una enseñanza antigua de que Dios es solamente el Padre, es solamente uno, y uno el Padre, una sola persona, los ruselistas y qué sé yo, todo eso, comenzó entonces la doctrina de los testigos de Jehová. Nueva, no está conectado con la historia del cristianismo histórico. El Dios de los adventistas es un Dios histórico, por ahí nomás, 1840 y 50, por ahí también aparecieron. Los mormones también por ahí cerquita. Lastimosamente, déjenme decirle que el sistema pentecostal es lo mismo. 1901. Y tienen una nueva revelación. Tú retrocedes en el tiempo y con historia tú no puedes darle validez a esos sistemas. Pastor, el catolicismo entonces más antiguo, retrocede en la historia. Y entonces si conoces la historia, la historia que puedes encontrar abiertamente en la internet, vas a encontrar, hermanos, que el Dios a quien adoramos es un Dios histórico, y eso es bueno porque tenemos conexión con el pasado. Él ha tratado con nosotros en el nivel de lo histórico. Él ha entrado realmente a la experiencia humana. No es solamente algo que se ha inventado. Él ha entrado a la experiencia de nosotros. Él se ha cruzado, entrelazado con nosotros en la historia. Yo conversaba con mi esposa en esta semana. Con Joy estábamos conversando. Le estaba enseñando un poco de genética, porque en este año ella va a llevar un curso de genética 1. Entonces estamos conversando y en medio de eso explicarle mucho de ello. Hablábamos creo que de Platón, de Aristóteles, y entonces yo lo enmarcaba y le decía, para que tú puedas entender, mira, estos personajes existieron a la par en los tiempos de estos personajes de la Biblia. Ellos en el mapa, ¿no? Estaba hablándoles nomás, pero quería que ella se ubique en el mapa. Muy bien, aquí estaban los israelitas en la historia que la Biblia está contando, y aquí arribita, en Grecia, estaban entonces estos personajes, como por ejemplo Platón, Aristóteles, y estaban filosofando, estaban pensando. Entonces ella decía algo así, ¿no? Vi su rostro, o sea estos personajes se conocían. Claro, muchos de los personajes de la Biblia, tal vez que viajaban en el mundo antiguo, tal vez llegaron a conocer a estos hombres filósofos de Grecia. Claro que sí. Y ella decía, hermanos, el Dios que se ha revelado ha entrado realmente en la experiencia humana y se ha presentado constantemente como un Dios histórico, que en el pasado podemos encontrar una conexión con Él. Hace 100 años una conexión con Él de qué es lo que ha hecho, cómo ha actuado. Hace 2000 años encontramos una conexión. Y quieres comenzar incluso desde los orígenes. Muy bien, Génesis 1:1 te muestra que con Él comienza, ¿ve? En el principio de toda la historia, Dios. Él se presenta. Nuestro Dios ha descendido y se ha cruzado con nuestra historia. Es un Dios histórico. Hermano, si usted puede captar esa esencia,
Eso es revelador. Un Dios que habla con palabras. No esperes tú entrar en un trance y tirarte al piso. No esperes tú entrar en trance y visiones. No, es un Dios que habla con palabras y nos lo ha dejado revelado. Claramente Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, toda escritura, ¿no? Toda la escritura, claro, eso ya es en latín, ¿no? Pero los reformadores usaron eso, toda escritura, es decir, toda la revelación de Dios, total, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esa revelación ha sido hecha con proposiciones, con palabras, ha sido inspirada por Dios. Por eso es que en el pasado los teólogos, los cristianos han sido muy cultos porque estaban entregados al estudio de las palabras que Él ha revelado. Y tú y yo tal vez pensamos crecer espiritualmente alejados de esa palabra. Qué absurdo. No, pastor, pero no es divertido. No es divertido, pues, hermano. A la carne no le va a gustar, pero a tu espíritu sí se va a alimentar. Y tienes que hacer un esfuerzo. Es histórico, no está desconectado de nuestra historia. Cuando Isaías estaba escribiendo, si mal no recuerdo, el Imperio Romano fue fundado. Fundado, en realidad hay una historia mítica, ¿no? Que tiene que ver con unos lobos hermanos y algo así, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de la fundación de Roma? Creo que en derecho romano se habla un poco de historia, creo que cómo es que comenzó Roma. Pero, ¿en qué tiempo se dio? Creo que en el 700 antes de Cristo. Hay historia. ¿Quién estaba presente en esos tiempos? Isaías, por ejemplo, ¿no? El reino del norte, por ahí estaba siendo llevado al exilio. El reino del sur, no. Y eso encontramos en las Escrituras. Hermoso, ¿no? Pero Dios también se presenta en este libro, como dijimos anteriormente, como persona. Es el Dios que ve. La fuerza electrostática, por ejemplo, no te ve. La fuerza electromagnética o la fuerza eléctrica no te ve. Si pasa y lo topas, tienes una experiencia con él desagradable, pero luego punto. El Dios de las Escrituras es un Dios que te ve. Después de que Agar, por ejemplo, fue enviada al desierto por una amante injusta, no, entonces es Dios que ve tu aflicción, ¿eh? Es el Dios que ve cuando el corazón de Abraham se rompe mientras está en el monte Moriah, ahí a punto de sacrificar a su hijo. Es un Dios que ve, que observa, no solamente externamente, sino el corazón lo observa, lo conoce, lo ve. Eso hace una persona. Es el Dios proposicional en la forma en la que Él se revela a sí mismo a través de palabras. Él habla en oraciones. Él es histórico en el sentido de que nos recuerda sus encuentros pasados con nosotros en esa historia, pero también es personal en el sentido de que se relaciona con nosotros. Y todo eso se presenta en el Dios autorrevelado de Génesis. Maravilloso. Pasa por alto en eso. Yo les dije que esta clase va a ser una especie de exposición, pero también una parte académica. Pero quiero que entiendas esto, por favor. No busques nuevas revelaciones. No las necesitas. Él ya se ha revelado en su palabra. Pero tanto eso poquito, sí. Compara la revelación de Dios, compara lo que Dios ha dejado como su palabra. Ha tenido cantidad de ataques y siempre ha prevalecido. Cuando hemos estado estudiando en la escuela de maestros sobre las Escrituras, nos hemos, creo que, comenzado a dar cuenta lo fascinante y maravilloso cómo es que nuestro Dios ha preservado su palabra, que no tiene punto en comparación con cualquier otro libro escrito por cualquier ser humano. Vea su palabra, encuéntrate con Él a través de las oraciones que Él ha inspirado. Miren, yo les digo una cosa, para terminar. Mi papá falleció el 98. Un 27 de julio, cuando acababa de cumplir yo 18 años,
A las 2 semanas casi, 3 semanas, la noticia, él fallece, muere. ¿Saben? Yo te digo, ¿cuánto me gustaría volver a escuchar su voz? Si de repente alguna vez lo soñé, desperté emocionado, pero solamente es un sueño, no es que él me haya hablado. Simple sueño, un deseo en mi corazón de querer escucharlo, verlo y seguramente lo soñé. Pero ¿cuánto me gustaría escuchar su palabra? ¿Qué tiene él que decirme en estos momentos de repente? ¿No? Tengo mucho miedo, creo que me puede decir. Párate como hombre, me diría. Pero me gustaría en realidad escuchar sus palabras. Me gustaría. Pero, ¿cuánto más queremos escuchar la voz de Dios? Alguien que está enamorado, ay, no me has escrito, no me has hablado, ay, ya no me quieres seguro. Hace 2 minutos no le escribe. Pero ¿cuán interesado estás en realmente conocer lo que Dios ha dicho? Y lo que Dios ha dicho, lo primero que ha hecho al revelarnos quién es Él dijo lo siguiente. Y te sigue diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo primero que nos dice. Pastor, pero no tiene mucha importancia. No, es que estás acostumbrado a querer que ocurran rayos, centellas. Esta pequeña frase, y que la seguiremos desdoblando más adelante, hermanos, encierra muchísima verdad. Que hablaremos la próxima semana, de repente un poquito más, usando un poquito de la ciencia. Pero en el principio, cuando no existía, no había absolutamente nada, estaba Dios, el sujeto de todo lo que ha dicho. Y Él es el iniciador de los cielos y de la tierra. Eso es fundamental que tú lo sepas. Si tú no entiendes eso, si tú no aceptas eso, todo lo demás en realidad no lo vas a poder entender. Él comienza hablándonos, conectándonos con la historia y mostrando que es un ser personal. Piensa, siente y se preocupa por nosotros. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Pongámonos de pie para orar y terminar. Dios que adoramos. Dios que adoramos. Oramos. Mire, te pido por favor, no seamos negligentes en no ir a su palabra. Él se nos ha revelado con palabras. Y ya estás escuchando que Él se ha revelado con palabras. Y esas palabras los tienes ahí como Biblia. Pues corre a Él. Tú no vas a crecer, no vas a avanzar en tu comprensión de la fe cristiana si tú no lees. No vas a ser cristiano que no lee, cristiano que no entiende y entonces después está cuestionando con argumentos tontos, justificando incluso su pecado de alguna manera, tan solamente por no ir a las Escrituras. Lees y en algún momento el Señor cada vez más te llevará al entendimiento y saltará sus verdades vivas. Explotarán en tu corazón para regocijo y para vida. Hazlo. Hazlo.